Bienvenidas, esto es Chicas Pasadas y el día de hoy tenemos a una invitada que es la primera vez que la veo, pero en persona, pero yo ya siento que te conozco de toda la vida. No sé si es porque veo todas tus historias o por qué, pero yo ya siento que ya somos amigas. Íntimas amigas, de todas las vidas nos conocemos. De toda la vida. Sí. Sí, puede ser eso de las historias o vidas pasadas, no sé, lo que sea. Pues es que hay gente que te da como más confianza, ¿no? Como que dices, ay, no sé, como que te conozco. Y creo que fluye con la otra persona. Gracias por invitarme y mucho gusto, por cierto. Mucho gusto, by the way. Sí, entonces, pues, Carla Vimadassin, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Ok, ¿quién soy? Soy una morra de actualmente 33 años. Muy bien. Estudié psicología, hago un poco de stand-up y me dedico a administrar Airbnbs. Prácticamente eso, cuando nos preguntan quiénes somos, es ¿qué hago? ¿No? Me gusta mucho el humanismo. Empecé a hacer comedia un poco tratando de conectar como con el ser humano y el inconsciente y todas las cosas, como tratando de descifrarnos. Y me gusta mucho conocer gente y hablar con personas desconocidas. También creo que por eso a veces es como muy familiar. O sea, yo soy la tía que ve a alguien al lado y luego le pregunta como, oiga, estuvo fuerte eso, ¿no? O sea, mi familia es de Michoacán, entonces creo que traigo mucho lo de provincia ahí como muy metido. Entonces eso, una amiga ahí que vas a encontrar en redes sociales. Eso soy. Mira, no sabía, yo también soy de Michoacán. Sí. Yo siento que hoy van a ver como varias cosas así de ¿qué tal así juego de gemelas nosotras? ¿Y tu papá cómo se llama? Mi papá también murió en un accidente. Sí, pues prácticamente esa sería mi mini biografía. Muy bien, pues bienvenida, gracias por aceptar estar acá. Y pues el día de hoy quiero platicarte de una chica pasada que, al igual que tú, o sea, me parece que conectan desde esta parte como muy eclécticas, con intereses súper diversos. Ella también era así. Vamos a hablar de Sabina Spielrein. Y ella nació en Rusia, en un lugar que se llama Rostov del Don, que es como al sur de Rusia, ¿no? Está gigante, pero un lugar en el sur. Y yo quería preguntarte si alguna vez tuviste una idea maravillosa, no la llevaste a cabo, pero le contaste a alguien o medio le contaste a alguien y ese alguien la ultra mega rompió con esa idea. Y yo, ¿qué me sabes? Así como idea millonaria, ¿no? Creo que como comedianta nos pasa mucho que a veces estás construyendo una idea y pues al final la persona que lo toma o quien la ejecuta mejor pues se lleva el crédito. Entonces sí me ha pasado que estamos tallereando algo, nosotros como comediantas y comediantes normalmente hacemos una cosa que se llama tallereo, compartes una idea, construyes y a veces das el chiste tal cual o a veces solo das una idea y pues cuando la otra persona lo prueba en el escenario dices, ay, esa idea era mía. Entonces creo que lo bonito de la comedia es que te permite ver tus ideas en la boca de alguien más. Entonces me ha tocado desde un lado positivo. Nunca me ha pasado como de que, yo tenía esta idea de negocio y alguien se la robó, como le pasó a nuestra querida Sabina, porque sí estuve leyendo, yo no quería quedar aquí mal y supe que más o menos por ahí va la historia de lo que le hicieron, bueno, lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió, sí, o sea, creo que Sabina por un lado como que no jugó tanto este juego político de cómo empoderarse y hacerse dueña de sus ideas y como que compartió ella como desde una postura muy bondadosa de intercambio de teorías y pues sí, o sea, de ahí de sus ideas muchos tomaron para construir conceptos que ahora son muy relevantes. Sí. Específicamente por dos personas que todo el mundo topa, que son Freud y Jung. Y entonces ahí, pues, en el caso de Freud, tomó esta parte del principio de Eros y Tánatos. Ella también hablaba mucho de eso, pero a diferencia de Freud, ella lo conectaba mucho con la teoría de evolución. Entonces decía que hacía mucho sentido que el hombre tuviera esta pulsión de destrucción y de crear, porque pues todo partía de la necesidad de subsistir, ¿no? Okay. Entonces esto te llevaba a destruir las amenazas y por otro lado pues a procrear y a crear en general como para permanecer en el mundo. Ok, está bastante interesante.
creo que con este punto que dices, un poquito de lo que leí de su historia, tiene que ver con que a veces nos da miedo, ¿no? O sea, como que dices, esta idea, pero no creo lo suficiente en mi conocimiento, o pues sí, como, ¿cómo yo voy a descubrir esto será? Y pues vamos a veces con una autoridad, que era en estos casos, ¿no? O sea, para ella me parece que Jung fue como su terapeuta o su maestro, una cosa así, ¿no? Pues fue muchas cosas ahorita platicamos. Ay, ya chismecito. Se viene, psicoanalítico. aquí hay todo. Se viene a aprender, a chisme, a todo. Sí, sí. Pero sí, o sea, creo que, o sea, yo me identifico en esta parte como, pues a veces sí, cuando he contado cosas, pero que no me atrevo a hacer, Ajá. creo que me pasa más como de, lo voy a dejar aquí a ver si alguien lo toma y si lo ejecuta porque yo no confío en mí, ¿no? Sí, sí, Entonces, tal vez también le ha de haber pasado, ¿no? Como, pues, tener tanta información y decir como, bueno, pero ¿quién soy yo para decir que Ajá. esto podría ser? Claro. Sí era supervisionaria, o sea, hay cosas que ella planteó y que ahorita casi se dan por hecho. También como que jugó con esta idea de la memoria ancestral, ¡Wow! La terapia infantil, o sea, no había como tal pues no digo un protocolo, porque desde su modelo pues no aplicaba el protocolo, eso es más cognitivo-conductual, pero no había como una intervención para niños, y ella sí empezó, de hecho se considera que puede haber sido como la primera que implementó la terapia de juego. ¡Wow! Ajá, entonces son cosas que ahora pues forman parte de, para las personas que nos interesan esos temas o que nos formamos en esos temas, pues que Sí, que no ves, te imaginas cuando Ajá. no existía eso, ¿no? Sí, claro, como alguien tuvo que tener esta primera idea, ajá, pero justo quién la registra, ¿no? Creo que también algo que pasa mucho es el colectivo, ¿no? O sea, como que cuando empecé a leer un poquito de esto decía, es que está muy cañón, a lo mejor aterrizado a chistes, de quién es la idea si al final, a lo mejor tú dentro de descubrirla y experimentarla, te la comento a ti y tú te quedas ahí clavada y le das forma. O sea, te aseguro que si tuviéramos a estos hombres enfrente, pues yo creo que ni siquiera a veces dimensionan, ¿no? Porque dicen, ay, lo mencionó, pero ni siquiera a veces vas al origen de dónde salió que te empezaste a cuestionar ese tipo de cosas. Porque pues a lo mejor tú ibas en un camino hacia acá y alguien te dice, oye, como que por este lado, y pues como bueno, creo yo que el aprendizaje, patentado por mí, no, pero el aprendizaje pues es pues de un sistema, o sea, necesitas que, pues seguro ellos también dirán como de, ay, nosotros le dimos cierto información y gracias a esto, o sea, es difícil saber de quién es la idea original, pero yo que veía un poco como de su historia era como, ¿qué pedo el contexto en el que vivía para ser mujer, ¿no? O sea, de entrada que estuviera como en una universidad donde, pues, hace poco tiempo, bueno, como de las primeras que aceptaron mujeres, ¿no? Entonces, el contexto en el que estaba históricamente, más siendo mujer, que sabemos lo que eso significa, ¿no? Más una mujer súper intelectual, ¿no? Entonces creo que, o sea, no me imagino cómo funcionaba su mente para todo esto que dices de que si lo ancestral, pero que si terapia infantil, o sea, sí, todo lo que desarrolló entonces. Sí, totalmente. Y además creo que otro factor fue que en esos tiempos eran como muy puristas, ¿no? Entonces los psicoanalistas eran solo psicoanalistas y no podían considerar otras posturas. Sí. Y ella no era así, o sea, a ella le interesaba todo en el mundo y conectaba en lugar de separar teorías. A ella le gustaba la música, escribía, era habilidosa para el tema de los instrumentos. Como buena mujer, ¿no? Como buena mujer. O sea, yo creo todo. Que sí, no por echarnos flores, pero no sé tú cómo lo veas. Sí, yo creo que las mujeres somos un poco más holísticas. O sea, incluso nuestras pláticas tienen un poco de todo. No solo se trata de echarnos flores, creo que por eso a veces, bueno, en mi caso, voy a hablar por mí, a veces me pierdo, ¿no? Pero porque siempre quiero hablar de, pero has pensado que esto desde el lado espiritual es así, pero desde el lado material. Entonces, qué cañón que una persona hace tantos años pueda tener... A lo mejor no desarrolló tal cual una en específico, porque creo que los hombres son más buenos en toman una y lo exprimen hasta que se van a lo profundo. Y pues ella estaba en todos lados, ¿no? Sí, ella como que estaba soltando. Y fue mamá, o sea, no, ¿qué le pasa? Sí. No.
Entonces era una persona realmente extraordinaria. Hablaba diferentes idiomas. Digo, también consideremos un contexto de mucho privilegio, ¿no? Ya nos fuimos muy directo a Consideren que no había redes sociales. Tenía tiempo para aprender idiomas. Hablaba como 4 o 5 idiomas también. Y bueno, sí vi que había dinerita. Había dinerita. Sí nace en una familia bastante acomodada. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Su papá hizo dinero de la agricultura. Ella es la primera hija de 5. Pero pues no todo era, ¿cómo dicen? Risas y... No me acuerdo cómo. Y yo, color de rosa. No todo lo era color de rosa. Porque... pues había mucha violencia en su casa, ¿no? O sea, entendiendo también el contexto, pero pues sí estaba un poco más allá de la norma. Su papá incluso se considera que puede haber abusado sexualmente de ella, o sea, no solo era violencia psicológica y física, sino había algo más. Y pues debido a esas cosas, ella vive como, pues, o presenta ciertos síntomas que conectan con histeria, ¿no? O sea, realmente no podemos definir cuál era su diagnóstico. Hay incluso algunos psiquiatras, bueno, un psiquiatra que la diagnosticó con esquizofrenia. Órale. Pero pues no podemos saber, y también en esos tiempos no estaba como que tan definido dónde encajaba en un trastorno y dónde en otro. Entonces, ¿quién sabe qué tenía? Pero pues sí la pasaba mal. Y en ese entonces siento que sí era muy marcado como, mujer histérica, ¿no? O sea, de cajón, ya traes tu kit de histeria. Ajá. Y vemos si es esquizofrenia y depresión, ¿no? O sea, sí. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Y entonces creo que ni siquiera dije cuándo nació ella, pero nació en 1885. Y para 1905, o sea, cuando tenía 19 años, 1904, perdón, la ingresan al psiquiátrico. Inicialmente habían pensado en llevarla con Freud a Viena, pero terminan llevándola a un psiquiátrico en Zúrich. Y esto fue una muy buena decisión porque en este psiquiátrico, a diferencia de otros lugares, sí se daba un tratamiento terapéutico. Porque pensemos que en aquel tiempo, si ahorita no es entendido los temas de salud mental, en aquel tiempo menos, ¿no? Entonces tenías 2 posibilidades. O sea, si nacías en un contexto de pocos recursos y medio adverso, pues ya valió, porque seguramente solo te iban a encerrar en la casa o incluso algunos en un hoyo en el piso. Sí, de que en el sótano ahí de... Ajá. Sí, se sabe. O, pues si tenías los recursos, a lo mejor te llevaban a un hospital en el cual simplemente te recluían, como para que ya no fueras una molestia para tu familia, no fuera la deshonra familiar y no dañaras a nadie, ya como que ahí encerradito. No, este psiquiátrico sí les daba como clases de artística, de pintura, de música, había lectura, o sea, como que sí con esta intención de vamos a sacarte de la situación en la que te encuentras, vamos a reducir tus síntomas y vamos a poco irte como reinsertando a la sociedad para que seas pues mucho más adaptado, autoeficiente, etcétera, ¿no? Entonces, eso no sabía. Sí, entonces ella presenta mejoras desde la primera semana. Hay ciertos registros que indican que realmente, o sea, fue como muy maravilloso su evolución y que en realidad lo único que necesitaba era ser separada de su familia. Y justo te voy a decir, pues, o sea, nada más necesitaba que la separaran del papá, básicamente, ¿no? Básicamente. Pues es que si estás en un ambiente de violencia, ¿no? Al nivel que sea, porque claramente en ese entonces eran todavía machos más recalcitrantes, ¿no? De que imagínate que estés chiche loca, histérica, quieres llamar la atención, no sé qué, o sea, nomás te sacan tantito de ahí, es como de que, güey, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces mejora muchísimo y pues se interesa por la medicina y entonces empieza a estudiar medicina. Para 1911 ya tenía su título. Y la tesis doctoral fue supervisada por uno de los psiquiatras como más populares, que es Eugene Bleuler, y él estaba especialmente interesado en la esquizofrenia, ¿no? Entonces, lo que hizo ella fue como describir un trastorno esquizofrénico desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Que bueno, aquí podemos dar un poquito de contexto. El psicoanálisis y la psicoterapia y la psiquiatría pues no son las mismas cosas. Muchas personas como que mezclan todo y meten todo en la misma caja. Como que no es lo mismo, como el típico de, ¿me estás psicoanalizando?
Mira, de entrada tendría que pues hacer psicoanálisis, ¿no? Así, tendría que entenderle al señor Freud y no me gusta, yo me dedico al humanismo, pero eso a veces estaría padre. O sea, yo creo que como psicólogos a veces falta, bueno, como psicólogas, y yo, es que eso del género en la palabra está bien cañón. Sí. Pero bueno, yo como psicóloga siento que a veces me hace falta dar un poco más de información para las personas que no tienen ni idea de que, güey, chido que apenas estamos entendiendo que ir a terapia está cool. Va, te la compro. ¿Qué pedo las escuelas, o sea, las corrientes, las áreas? O sea, hasta para mí que lo estudié, neta, a veces me hago bolas. O sea, sí necesitamos simplificarlo porque hasta en algún momento me acercaba con profesores como, güey, no entiendo cuáles son las corrientes, cuáles son las áreas, cómo se aplica, y la mayoría no sabe. Entonces, si tú en algún momento estás buscando y no sabes por dónde empezar, es súper normal abrumarte porque creo que es un mundo muy nuevo. Y sobre todo, pues muy vasto, o sea, porque hay, justo, ahorita estamos hablando específicamente de psicoanálisis, que es una de las corrientes que hay de psicología. Mencionaste hace rato cognitivo-conductual, humanismo, o sea, hay bastantes, pero... Modelos, o sea, sí es diferente el tipo de tratamiento. Sí, entonces ahorita para que no así de que, ay, estoy escuchando mucho psico, nos vamos a enfocar muchísimo más porque ella pues se especificó en tema de psicoanálisis. No se autodefine como psicoanalista, por lo mismo de que ella no quiso como encasillarse en un solo modelo. Ajá. Porque ella veía todavía como muchas conexiones con, como te decía, la psicología evolutiva, pero también otras propuestas filosóficas y demás. Entonces, nunca se definió como psicoanalista. Algo muy importante también que cabe aclarar, porque muchos tienen esa idea de que Jung la trató con psicoanálisis. No fue así. Ok. Ella nunca, o no hay registro de que haya pasado por un proceso psicoanalítico. Entonces, hay unas cartas que son de ella para Freud, donde sí como que menciona que Jung estaba como tratando de hacer algunos tipos de intervenciones psicoanalíticos, pero ella no estaba de acuerdo con eso, o sea, ella no quería pasar por ese proceso e incluso fue como algo invasivo. Okay. Ahorita pasamos como ese chismecito con él, pero sí, no se definía como se llevaba entonces más con, o sea, Freud sí es psicoanalista, Jung según yo era psicoanalista, pero después como que también tuvo sus temas con Freud, ¿no? Como que dijo así de que... ya no estoy tan de acuerdo. Y también tenía unas ideas que pues, volviendo a esta parte de que algunos eran muy puristas y obviamente Freud era el más purista de los puristas, pues como que no aceptaba, ¿no? Y se tuvo que dar ese rompimiento. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad, Jung y ella fueron amantes como por 5 meses. Y muchos los que tienen en mente de Sabina es esa parte, solo del amante. De hecho, hay una película que se llama Un método peligroso. Nunca la he oído. Pues digo, es buena, pero la deja muy mal parada. O sea, porque muestra toda esta parte de ser la amante, aparte media loquita, de que ya no quiere estar con ella y ahí está encima. Escrita por vatos, dices. Escrita por vatos, claramente. O sea, de entrada para que, o sea, va, te la compro, la voy a ver nomás para hacer el coraje, pero medianamente darle el mérito a alguien de llegar con alguien de esos niveles de... O sea, cuando estás con una persona que es súper inteligente, a veces dices como, güey, ¿desde dónde conecto? ¿Sabes? O sea, intelectualmente esta morra, yo creo que les daba la vuelta. O sea, era un poco más holística, pero justo, o sea, hasta si llevas a contar esa historia, me imagino cómo la anda a ver puesto así de... ¡Ay, qué horror, qué coraje! Sí. Pero bueno, ok, la voy a ver solo para hacer el coraje. Sí, entonces duró muy poco ese amorío. Hay unas cartas que muestran como que ella sentía mucha admiración por él. O sea, sí creo que también fue un poco ventajoso de su lado porque ella tenía 19 años. ¿Y él cuántos tenía? ¿Sabemos? No estoy segura. En ese momento en el que ellos vivieron el amorío no estoy segura, pero lo que sí estoy segura es que él tuvo muchas amantes. O sea, no era la primera vez. Y hay una carta donde le dice de perdón por mis debilidades y que soy el más débil de los débiles. Y es un perujito. Pero está bien, pues, o sea, se entiende de su contexto desde social. Desde esa época, hermano. A ver, ¿qué tanto tiempo tienen que...? O sea, no importa que sean psicoanalistas, lo que sea. Si eres culero en cualquier época de la vida, de la historia, de la humanidad. Sí. Pero con eso, justo, yo también había visto que como se usaba mucho escribir. Que justo, o sea, como que ella no era tanto como de que, el señor Jung, qué guapo es, sino que era como una admiración, ¿no? Y a veces es difícil, pues cuando admiras a alguien, no entender si es como una atracción a decir, güey, no mames, el amor de mi vida, ¿no? Y siendo tan chavita y sin tener ningún tipo de experiencia, o sea, como que me imagino
lo que debe haber sido deslumbrarse por una figura así. Y pues ya después también como que no estar tan cómoda con la situación y él como que medio seguía... Sí, estuvo medio extraño esa relación. Y ella dijo, con permiso, yo ya me voy. Ajá, pero siguieron esta relación como pues de colegas y ahí es donde ella empieza a compartir ciertas ideas y el robo de ideas no fue tan sutil, o sea, porque incluso hay cartas donde, porque gran parte donde se perdió como su legado fue en las traducciones de los libros, entonces ella ya no aparecía referenciada ni nada, ¿no? O sea, como que se desapareció de todo. Y entonces sí hay como cartas de ella a Freud y a Jung diciéndoles de, oye, es que están desapareciendo mi legado, ¿no? O sea, no me están dando el reconocimiento por mis ideas en las traducciones, me estoy perdiendo. Y ellos era como de, ay, ¿cómo crees? Ahorita, o sea, estás loca, lo estás inventando, estás histérica. Estás laiteando. Sí, obviamente. Ellos así de que, coge, te hace falta. Sí, seguramente. Entonces, sí, o sea, como de, no, obviamente todo el mundo sabe que estos son tus ideas y son tus aportaciones, o sea, de que me todos lo saben, o sea, sí tiene mi firma, pero porque, o sea, la gente me conoce más, pero cuéntame más. O sea, sí se les puso, ¿qué ovarios? Aparte era súper directa. La TQM, o sea, sí. Cuando ella le dice por primera vez a Freud que está sucediendo algo con Jung, lo que le dice él es como de no, o sea, como que no le cree de un inicio, ¿no? Y entonces ya después cuando ya, o sea, como que él también lo acepta y todo, ya ella escribe otra carta también muy, muy directa diciéndole de, pues casi como así como te lo dije, vato. Sí, no, claro. No te estaba mintiendo. Hay que reescribir esas cartas en versión 2024. Sí. Entonces, bueno, pues termina de estudiar, empieza a dedicarse como pues sí participa mucho en la sociedad psicoanalítica, pero ella hace sus propias formas de intervenir y demás. Uno de sus pacientes fue Piaget, entonces seguramente también ahí intercambiaron algunas ideas relevantes porque a ella está muy interesada en la parte de los niños. Ahorita que decía, si fue mamá, sí, bueno, pues Freud también le dijo cuando iba a ser mamá que le estaba regando. O sea, que iba a ser un desperdicio de su talento, que sí. Órale. Sin embargo, ella pues siempre como que aprovechó sus circunstancias y sus hijas también fueron como una fuente de inspiración y cuestionó, o sea, como que analizó mucho esta situación de la maternidad, de cómo es el medio por el cual das vida, pero a la vez te destruyes a ti misma, que está muy fuerte. Digo, yo no soy mamá, pero debe de ser un evento muy importante porque realmente como que se destruye tu identidad y se vuelve a construir uno nuevo. Entonces lo conectaba mucho con este principio de destrucción y construcción y muerte y así, ¿no? Wow. Entonces, sí era una persona que era reconocida ya en el entorno. ¿Cuál fue el problema? Pues se regresa a Rusia cuando estalla todo lo de la guerra y demás. Para esto ya llevaba como 10 años separada de su esposo ya tenía una nueva esposa, otra hija y demás, su mamá ya había muerto, pero pues ella como que se ve en la necesidad de refugiarse en su ciudad de origen y regresa con sus hijas, y pues se piensa que a lo mejor ese fue como el momento en el cual pues ella fue como eliminada un poco de la historia porque pues de por sí siempre ha habido como un tema con Rusia, ¿no? Y por otro lado también es una cultura que se entiende todavía muy poco, entonces pues regresa, pierde contacto con sus colegas, deja de estar como presente en ese mundo en el cual pues las relaciones eran muy importantes. Sí. Y pues se cree que ahí fue como donde empezó ella como a aislarse un poco, ¿no? Porque físicamente estaba aislada en un país en el cual pues no era tan fácil acceder. Sí, claro. Entonces, allá también tenía un jardín de niños psicoanalítico, lo cual debe de haber sido muy interesante. Sí, claro. Okay. Fue como una persona que inspiró mucho también a Alexander Lira, que es uno de los también representantes de la psicología pues en el mundo, pero es de Rusia. Entonces, es una persona que inspiró a muchas personas, que sus ideas pudieron trascender y ahora son casi que algo que caracteriza, o sea, que es imposible que pienses en el psicoanálisis y no pienses en este principio. O sea, básicamente es todo. Sí, totalmente. O sea, pues sí, de las obras más importantes de Freud, decir como nada más ahí medianamente puse la semillita, ¿no? Ajá.
ella, o sea, no sabemos si utilizaba esta parte de asociación libre o la interpretación de sueños. Ella no lo experimentó como paciente, pero no sabemos si ya en su práctica si se apegaba a ese tipo de intervenciones con los pacientes. Okay. Lo que sí es que pudo como redactar muchos documentos en los cuales explicaba su experiencia con los niños y cómo los sueños, por ejemplo, o la interpretación que los niños dan de la maternidad, de cómo se crean los niños y cómo nacen los niños y todo eso. También hizo un análisis muy, muy profundo del simbolismo, porque al igual que Jung estaba muy interesado en los arquetipos, en esta parte del inconsciente colectivo. Sí, estaba metidísima, entonces de que en todo, así, quiero hacer aquí, pero, o sea, estar de medicina y luego como dar de las bases de psicología, pero poner, o sea, de que, y o sea, medio todo lo científica, que hizo, biológica, pero mística. Pero sí, o sea, creo que lo único que podría decir es como, claro, sí entiendo que eran otros tiempos, que ahora creo que todas estamos como en el rush de, o sea, yo pienso lo que hice en un día, o sea, cuando estaba leyendo medianamente para no llegar tan en ceros, neta dije, ¿en qué momento te da una vida para hacer todo esto, güey? O sea, yo acabé una carrera y ya, ¿no? Así digan que, o sea, ya cumplí uno de los estándares de... Pero estudiar una carrera, aparte en esos tiempos, ¿no? Sí. Pero tener estas ideas tan revolucionarias, pero aparte creo que siempre estaba buscando respuestas, ¿no? O sea, es una morra que todo el tiempo estaba como, pues supongo que tratando de entenderse y por tanto a su entorno, ¿no? O sea, como de que, bueno, voy a estar dejando esta información, acá desarrolla, pero ahorita igual que me das este contexto de que tuviera como estos ovarios y este valor de decir, oye, esto es mi crédito, ¿no? O sea, lo padre de esos momentos es que cuando escribes, pues al final queda inmortalizado también tu legado, ¿no? Entonces creo que cada vez también se va descubriendo más verdad, porque, pues digo, apenas veía que había unos documentos que se abrieron en el 2001. O sea, pues a lo mejor... digo, yo no sabía de ella antes de que me invitaras. Pausa comercial. Muchas gracias por hacer esta belleza, porque es necesario a veces, pues, regresar a nuestro pasado para darnos cuenta qué tan capaces somos. Y pues bueno, o sea, también a lo mejor es tirarle muy alto a ser una Sabina, ¿no? Pero de que decir, güey, qué cabrón todo lo que vivió y lo que puedes lograr, y que ahora tú lo recuperes y lo traigas, y que como mujeres también nos sirva de inspiración. O sea, porque yo neta se veía esta historia y decía, ¿cómo chingados le hizo? O sea, ¿qué? Sí. Pero pues es importante darnos cuenta que, contrario a lo que nos han contado siempre, sí somos súper inteligentes, sí somos súper capaces, y que neta tenemos una habilidad de todo el tiempo tratar de estar mejorando el entorno, ¿no? Sí, y que si nuestra perspectiva se considera, se amplía la visión del mundo. O sea, creo que eso es algo que a lo mejor ella también incomodaba en ese momento, porque hablaba mucho de la experiencia de la maternidad, hablaba mucho de la violencia doméstica y cómo se vivía desde la experiencia de mujer. Entonces siento que en ese momento tal vez no estaban todavía tan listos para prestarnos ese nivel de atención. Sí. Pero sin lugar a duda, todo lo que ella pudo aportar amplió muchísimo el panorama y dejó un gran legado muy precedente. cañón. O sea, porque incluso hasta ahorita que decimos, oye, te empiezas a cuestionar, o sea, como al final del tiempo nada está escrito hasta el final, pues también se puede decir, tantos años creímos que había sido tal persona, pero ¿qué crees? O sea, afortunadamente hay todo este otro legado donde pues no, le corresponde a tal persona y la historia se cambia, ¿no? Creo que a veces estamos muy limitadas a creer que las cosas ya están escritas. Y que padre que estén escritas, pero se pueden modificar, todo es dinámico. O sea, la vida, en la medida en la que nosotras también aprendamos, no solo como a, pues no sé, tener este tipo de historias y revivirlas e inspirarnos y decir, oye, pues a lo mejor en tu momento no se vio, que de todas formas era una cosa muy privilegiada lo que vivió, ¿no? Sí, o sea, qué bonito. O sea, obviamente tu cerebro, imagínate lo que le hace el que hablaba por lo menos 5 idiomas. Entonces es un cerebro que está todo el tiempo como... necesito encontrar respuestas, ¿no? Sí, y tenía todas las posibilidades para seguir pues siendo estimulado, ¿no? Sí, tuvo como esa combinación de factores, el interés, pero también los medios. Entonces, pues, sí, evidentemente eso, pues sí te da una ventaja en la vida, ¿no? Sí, mira, unas por otras, ¿no? Sí, esto mal, pero en esta otra parte... Bien. Bueno, pero lo sabes aprovechar, porque hay personas que tienen pues la posibilidad y es justo como, pues ya, me duermo en mis laureles porque no quiero hacer esto. Y pues creo que tener esta motivación por entenderse,
entender a sus hijas, entender a la humanidad en general y decir, bueno, ahí les voy a dejar esta información, hagan lo que quieran. Sí. Está interesante. ¿Tuvo 2 hijas? 2 hijas. Ok. Sí, Renata y Eva. Ok. Y pues bueno, desafortunadamente las 3 murieron en 1942 debido a los nazis. Invadieron la ciudad en la que se encontraban y pues fueron asesinadas junto con otros judíos, porque creo que no había mencionado, pero ella era judía. Entonces, pues sí, su destino fue trágico. Murió evidentemente pues muy joven, o sea, seguro si hubiera podido vivir más, sí, las aportaciones que hubiera hecho hubieran sido masivas. Sí, claro. Pero pues bueno, su vida se vio truncada de esa manera. Sí, en ese poco tiempo hiciste esas cosas, o sea, ¿hasta sí. dónde hubieras llegado? Sí. Se me hizo como final de película chafa cuando justo estaba leyendo yo, ¿cómo que la mataron? O sea, sí. ¿cómo que? O sea, sí, también lo de sus hijas fue como... Sí. Y eso también ha complicado como el poder dar más información de lo que vivió, ¿sabes? Porque pues no están sus hijas, si hay uno que otro descendiente de su familia, pero pues tampoco que eran tan cercanos. Sí. Y luego lo que eran sus cartas y diarios y así, los tiene la familia del que fue su jefe en el último hospital. Antes de que ella se fuera a Rusia, pues dejó todas sus cosas y los metieron ahí como a la bóveda familiar, ¿no? Entonces no se han podido recuperar todos los documentos que a lo mejor nos ayudarían a entender mejor quién era ella y todo lo que hizo a lo largo de esos años en su trabajo con pacientes. Sí. También fue, o sea, ya como que su práctica al final era más de pediatría, entonces no desde la perspectiva del psicoanálisis ni psicoterapia ni nada, sino atendiendo ya más bien como doctor. Uh-huh. Porque pues recordemos que estudió medicina, entonces humilde la chiquita, sí. Sí. Ella dijo, ok, entonces lo final fue más pediatra. Correcto. Ok, cuando volvió a Rusia, dijo, yo ya, mira, que se quede allá. También debe ser así de que estaban pasando muchas cosas en todo el tema del psicoanálisis en esos momentos, ¿no? O sea, como que, sí. Pues yo creo que si tienes hijas y con este nivel de inteligencia que tienes, yo creo que también hasta emocional de decir, güey, o sea, esto está cañón, o sea, estoy trabajando y ni siquiera me voy a llevar el mérito, o sea, creo que pues justo, qué mal que justo regresó ahí y tal vez si no seguiría viva. Pero pues te come el mismo ambiente, ¿no? O sea, como de decir, no, pues voy a renunciar a esto para hacer un cambio sí. radical y tener esa capacidad, qué padre sí. que lo tuvo, pero ¿qué te orilla a hacerlo? Sí, o sea, sí hay registros de que siguió con su práctica un tiempo de psicoanálisis, te digo, tenía esto del jardín de niños, pero pues también lo que se vio obligada como a hacer un ajuste en el modelo psicoanalítico para atender más como a las necesidades del contexto social de la Unión Soviética, o sea que era muy distinto a lo que se vivía en Occidente. Sí, claro. Entonces, pues Sabina, ¿qué te pareció? Loquísimo, o sea, la verdad, te digo, desde la invitación fue lindo porque pues a veces justo decimos como no tenemos este espacio, esta visibilidad, pero afortunadamente ya estamos en un tiempo donde pues la información está ahí, ¿no? Entonces uh-huh. como que decía, porque obviamente todo el tiempo me estoy regañando, ¿no? De, ¿por qué no sé de mujeres en psicología que son importantes? Y yo, bueno, ya sabes una, güey, tan fácil como googlear mujeres importantes en la psicología, ¿no? O sea, sí. Porque pues si bien hemos estado muy rezagadas, uh-huh. creo que también las que ya estamos ahora con todos los privilegios y libertades que tenemos, podemos justo hacer justicia por estas otras que no están y decir de que, güey, o sea, ¿a poco no sabías que estaba tal persona en la historia? Porque, uh-huh. pues al final las mujeres tenemos el mismo tiempo aquí que los hombres, ¿no? Entonces, siempre ha habido una influencia de mujeres, pero creo que justo, o sea, si a mí me preguntabas, oye, a ver, 3 psicólogos que conozcas, pues son los que me enseñaron en la escuela. Uh-huh. Pero el ser un poco más autodidacta o preocupada de, bueno, pues simplemente por ser tu género, quién marcó una historia, quién hizo aportaciones importantes, sí. fue como un ejercicio también súper lindo y muy noble porque también nace de un proyecto tuyo de decir, bueno, o sea, ¿por qué elegí a ser mujeres? Y ¿por qué mujeres que han sido importantes y darles un espacio? Y por ende, pues vas así, una a una, más las personas que vean esto, sí. de, güey, voltearnos a ver y decir, no mames, sí somos súper capaces, sí somos bien inteligentes.
Sí, esa es la idea, generar como esa espinita de la curiosidad de saber de qué otras mujeres están allá afuera que a lo mejor no estamos volteando a ver simplemente porque nadie las menciona ya, pero Sí. que realmente puede que hayan cambiado la historia en alguna disciplina o del mundo. Entonces, Sí. Sí pues, inspira. O sea, ¿cómo me sentí? Y yo te contesté otra completamente diferente, pero me inspiró mucho, y sobre todo con esta cosa tan básica como lo que decías, ¿no? O sea, básica, no de esta cosa tan básica que hizo, no, como tan necesaria. O sea, de que, güey, no mames, que le dio a una de las bases como pues, la pulsión de muerte o de destrucción en el ser humano. O sea, yo luego sí debrayo un poco con eso porque creo que actualmente la salud mental está en un punto crítico y lo sabemos, pero también creo que es cuando más se ha hablado de. Entonces, eso a mí me parece muy importante porque como que yo siento mucho desánimo a veces, ¿no? De que la gente dice, ay, es que ya estamos todos deprimidos, es que ya estamos todos tal. Y decía, güey, por lo menos para cambiar algo, lo principal es que lo identifiques, que lo aceptes, que lo tomes, güey. No es que ahora ya todos estamos, es que ya estábamos y ahora Y tiene no un sabíamos. título. Ajá, sí. O sea, de que antes justo no nos bajaban de, ellas están histéricas, ellas están tal. No, a ver, güey, o sea, hay términos que no por un género tienes una condición, Sí. pero que aparte tengamos más información, a mí me ayuda mucho como, o me alienta mucho decir, güey, qué chido que neta llevamos tanto tiempo estudiando esto y en algún momento va a tener un resultado de irnos entendiendo más, como que pues el ser humano tiene pulsiones de autodestructivas, güey, o sea, como nuestra propia ansiedad o esta insatisfacción que a veces sentimos, que pues le llamamos ansiedad, creo que la mayoría de las veces, es lo que nos ha llevado a una evolución también, ¿no? O sea, si nosotras fuéramos seres que nos quedamos, ay, pues aquí ya me quedo a vivir en esta cueva todo el tiempo, no hubiera habido esta evolución. todo lo que existe el día de hoy, ¿no? Literal. Entonces, esa tacha me explotó también cuando lo veía. Decía, pues es que el ser humano sí es autodestructivo porque está en su, o sea, hasta en la parte neuropsicológica, ¿no? O sea, estamos programados a, por eso es importante la salud mental. Pero sí, o sea, eso fue lo que me ayudó mucho, como decir, güey, claro que tenía que ser una morra la que puso esa idea ahí, aunque Por se lleven el supuesto. crédito. Por supuesto. ¿A quién más se le podría ocurrir? Tú abriste con una pregunta, yo te la haría a ti. ¿Tú has A tenido ver. una idea que alguien después se la acredita? Sí, porque aparte hago mucho esto de lo que está ocurriendo con este podcast que te contaba de... Me ha tomado mucho aterrizar las cosas. Entonces sí creo que luego me tomo demasiado tiempo para poder aterrizarlo, ¿sabes? Y alguien, ay, Entonces, quítate. Y alguien así como de, yo lo hago. Y yo, ok, gran idea. Sí sabía que era una gran idea. Sí, entonces sí pasa todo el tiempo. Yo creo que algo que nos llevamos de este episodio pues es uno, creer en nosotros mismos. O sea, creo que todo empieza de que podamos creer en nosotros, nuestras capacidades, nuestro alcance y como no tener miedo a luchar por tu lugar. O sea, creo que ella, si alguna tiene el interés por ahí de explorar las cartas que existen públicas, era súper directa, para esos tiempos todavía más. Y pues eso, o sea, no tengas miedo de pelear tu lugar, de decir esto me toca, este reconocimiento lo merezco. Sí. Y Si ella lo hizo, sí, piensa en ella a sí, partir de ahora. No sí. sé los otros de que han sido, ya que salgan, voy a estar súper pendiente, pero por lo menos a mí que me tocó la psicóloga, justo, es eso de la confianza. O sea, sí confía en ti misma. Cuando lo planeamos creo que a veces las mujeres tendemos a Sí. pues procrastinarlo más porque queremos ser perfeccionistas, porque nos da miedo, porque... Entonces, por eso te digo, a mí me cuesta a veces decir, es que esta idea alguien se la robó porque sé que a veces tomo demasiado. Como que entonces, como quiero hacer tantas cosas, no tomo una, pero qué bueno que lo tengas identificado ya y creo que sí sería una súper invitación de decir, qué padre que nos gusta hacer bien las cosas, pero la parte de la acción es súper necesaria porque Sí. creo que la historia está muy marcada por la gente que ejecutó, más que por la que todo el Lo tiempo... que lo pensó y vino la idea, sí, o sea, llévenlo a la acción y Sí. materialicen sus ideas, que no se queden ahí porque no sabes hasta dónde te pueden llevar. Sí, pero mira, ya lo estás haciendo. Si no, no estaríamos acá. Ella estaría muy orgullosa de ti, claro que sí, gracias por traerla. Pues, oye, ya soy menos ignorante. Así, o sea, ya después de esto yo, ¿ubicas quién es Sabina Weshibudeba? Vamos a hablar de Sabina hoy. Sí, yo, no sabes. No, Sí. pues un gusto estar aquí contigo y si a ustedes se les ocurren otras mujeres de las cuales quieren escuchar también, sus ideas son más que bienvenidas. Pues síganme, estamos en todas las plataformas.
Y denle ahí la campanita, que like, que compartir, lo que ustedes quieran. Saben lo que tienen que hacer. O sea, van a tener contenido. No les tengo que decir. Yo les voy a decir algo. Yo soy floja. Ella se ve. Así traes un chongo, Carla. Claramente eres floja. Tener a alguien que haga toda esta investigación por ti y ya nomás te lo den así, masticadito a la boca, creo que es un gran contenido. Hagan lo que saben que tienen que hacer para que esto siga existiendo, por favor. Y me sigan invitando y no tenga que leer de gente y solo venga así de que... A escucharlo. Ya sé. ¿Sí? Sí. Síguelo haciendo. Lo estás haciendo muy cabrón. Gracias por la invitación. Mucho éxito. Gracias. Nos vemos, chicas. Adiós.